Los astrólogos que fueron detenidos en cumplimiento del edicto Acción Hess fueron tratados de distinta forma dependiendo de su utilidad para el Reich. Aquellos que ya trabajaban para Himmler fueron de inmediato puestos en libertad, permitiéndoles continuar con su trabajo. En esa época, Himmler entró en contacto con uno de los más importantes astrólogos de Alemania, Wilhelm Wulff. Durante su encarcelamiento junto a los demás astrólogos, Wulff solía leer el horóscopo a los guardas. Después lo hizo para el general Schellenberg, que era el jefe del contraespionaje bajo el mando de Himmler. Walter Schellenberg era el jefe del servicio secreto político, parte integrante de las SS. Era mi superior y mi amigo. Schellenberg no creía en la astrología, pero se sirvió de ella. Cuando Schellenberg quería discutir algún asunto con Himmler, le decía que un astrólogo había predicho algo al respecto. En 1943, Wulff predijo que el 20 de julio de 1944, Hitler sobreviviría a un gran peligro, que caería enfermo en noviembre de 1944 y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945. En base a esas predicciones, Wulff se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y en uno de sus más leales colaboradores. Todas esas predicciones tuvieron lugar. En un interrogatorio de los aliados, una vez terminada la guerra, Schellenberg admitió haber utilizado a Wulff en beneficio propio. Creía que la influencia de Wulff le ayudaría frente a Himmler. Durante el proceso de Nuremberg, mientras estuve en prisión con Schellenberg, aún hablábamos de ello. Él se sentía muy orgulloso de que Wilhelm Wulff hubiera podido influenciar a Himmler. De acuerdo con el testimonio de Schellenberg, la idea de un golpe de Estado obsesionó a Himmler durante las últimas semanas de la guerra. Al consultar los astros, supo que su intención de derrocar al Führer podía tener éxito. Fue a finales de abril de 1945 cuando las tropas soviéticas que ya habían cercado Berlín comenzaron a tomar los suburbios de la ciudad. La guerra estaba por completo perdida. Himmler recordó una conversación que había mantenido antes con Wulff en la que le decía: parece que Alemania no sufrirá ningún desastre hasta 1945. Al leer la carta astrológica de Hitler, Wulff observó que la disposición de los astros indicaban su caída. Wulff y Schellenberg continuaron incitando a Himmler para que derrocara a Hitler y tomara posesión del cargo como líder del sombrío Reich. Tanto Schellenberg como Himmler intentaron ganarse el favor de los aliados. Curiosamente, en los últimos días de la guerra, en una reunión entre Himmler y un representante del Congreso Mundial Judío, a la que Wulff asistía como astrólogo de Himmler, parece ser que este último estuvo de acuerdo en no exterminar más judíos. A pesar de la orden de Hitler de continuar hasta el final con el exterminio, la contribución de Wulff fue decisiva para convencer a Himmler de que debía suspender por un tiempo la matanza. Habiendo tomado esa decisión, parecía que Himmler estaba dispuesto a dar el golpe de Estado. Pero al final, el temor y su lealtad al Führer le impidieron hacerse con el poder. Himmler aún tenía esperanzas de que alguna fuerza mística alterara el destino evitando la inminente derrota. Himmler estaba muy interesado en el paralelismo que existía entre lo sucedido a mediados de los 40 y los anteriores periodos históricos. Himmler recordaba que durante la pasada Gran Guerra Alemana contra Rusia, se decía que la fortuna había cambiado al morir la zarina Elizabeth. En abril de 1945, falleció el presidente Roosevelt. Y Himmler lo tomó como una señal de que la historia estaba a punto de repetirse
y que Alemania saldría victoriosa de la guerra. Dos semanas más tarde, Goebbels, acompañado de toda su familia, descendió con Adolf Hitler al búnker privado del Führer. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron. Goebbels envenenó a sus 6 hijos y después disparó contra su esposa y contra él mismo. Disfrazado de soldado raso alemán, Heinrich Himmler casi logró escapar. Fue arrestado por los británicos, pero durante un reconocimiento médico mordió una cápsula de cianuro que ocultaba en la boca. A las 11:04 de la noche del 23 de mayo de 1945, el jefe de las SS, que había puesto a las fuerzas sobrenaturales al servicio de la gloria aria, había fallecido. En noviembre de 1945, varios altos cargos nazis fueron llevados a juicio por los aliados en Nuremberg. Rudolf Hess fue sentenciado a cadena perpetua. Murió a la edad de 93 años. El ocultista Alfred Rosenberg fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y ahorcado en octubre de 1946. El Tercer Reich, que debía haber durado más de 1000 años, terminó apenas pasados 12. Hubo cerca de 50 millones de muertos. Irónicamente, entre ellos se encontraba la primera generación llamada raza superior de Hitler, que debía haber engendrado las siguientes generaciones de superhombres arios. A través de la historia, la mitología ha ejercido una gran influencia sobre la mente humana. Todas las culturas han sido místicamente conducidas. Sin embargo, en la Alemania nazi, la vinculación de las metas políticas a una mitología corrupta condujo a una crueldad sin precedentes en la historia.